Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis. Pues yo os tomaré cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a vosotros, los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Uno de los pecados más graves de nuestra sociedad es que nuestros jóvenes no tienen sentido de la historia. Cuando un pueblo
no conoce su historia, cuando un pueblo no tiene raíces, lo más normal es que vuelva a reproducir los errores que cometieron sus mayores. Por eso es tan grave, por ejemplo, lo que quiere hacer nuestro gobierno actual de reescribir la historia pasada, ese guerra civilismo que una y otra vez traen a colación y además mintiendo y engañando. Cuando uno no conoce los errores que han cometido los mayores, los puede volver a reproducir. Y algo similar nos ocurre y nos está ocurriendo en la Iglesia. Hemos escuchado cómo Jesús, en el Evangelio, afrenta, critica que el pueblo de Israel andaba como ovejas que no tienen pastor. ¿Que no tienen pastor? Tenían sacerdotes. Estaban los levitas, que eran los descendientes de Leví, y estaban consagrados al templo y por lo tanto también a la predicación. ¿Cómo que no había pastores? ¿No existían profetas? Quizás existían falsos profetas, que en lugar de decir aquello que Dios les transmitía, lo que hacían era halagar los oídos del pueblo. ¿Por qué Cristo señala, critica que el pueblo de Israel andaba como ovejas que no tienen pastor? Porque estaban abandonados, porque muchos se preocupaban únicamente del cumplimiento estricto de la ley, pero no amaban, y habían convertido la ley simplemente en una forma de obtener la salvación, pero no en una forma de amar ni a Dios ni a los hombres. No ponían el corazón, cumplían las leyes meramente como ritos, pero no ponían el corazón en el cumplimiento de las mismas. Tengo la impresión que algo similar nos está ocurriendo en nuestra Iglesia. Cuando uno escucha a sacerdotes que, en lugar de preguntarse qué necesita el pueblo de Dios, lo que hacen es predicar en función de su posicionamiento político. Por ejemplo, aquí en España, estamos cansados de ver cómo en muchos lugares las personas que van a misa, pues a lo mejor no hablan catalán, o no hablan gallego, o no hablan la lengua del lugar en el que se encuentran. Y al pastor le debería preocupar que esas personas, porque no entienden lo que él predica, no tengan acceso a la verdad de Dios y por lo tanto al Evangelio y a la salvación. Pero no se preocupan de eso, se preocupan de defender su significación política o sus querencias independentistas. ¿Qué pensarán esos millones de religiosos que entregaron su vida abandonando sus países por llevar el Evangelio a aquellos lugares que no eran los suyos, porque eran otras tierras que no conocían a Cristo? Y la tarea de los religiosos promocionando el bien común, muchas veces fueron los propios religiosos los que tuvieron que hacer gramáticas de las lenguas que hablaban en los lugares donde ellos iban a predicar para poder enseñarles el Evangelio. ¿Qué pensarán de los sacerdotes y a veces de los obispos de nuestra época, que se preocupan de otras cosas? ¿O qué pensarán nuestros mayores, aquellos que ya no están con nosotros y que nos transmitieron la fe, de aquellos que, por ejemplo, en Alemania no se preocupan de defender y transmitir la verdad revelada, sino que lo que quieren es, por ejemplo, cambiar la moral sexual de la Iglesia? Pero si la tradición de la Iglesia desde Cristo hasta nuestros días nos ha enseñado qué es lo que tenemos y cómo tenemos que vivirlo, y ahora ellos quieren cambiarlo. No entiendo, no comprendo, pero la Iglesia corre un gran riesgo. Por eso hemos de rezar, y os pido que lo hagáis, por los sacerdotes, por el Papa, los obispos, para que seamos santos y fieles a la misión que Cristo nos encomendó de llevar el Evangelio, no el inventado, sino el Evangelio transmitido por la Iglesia, de llevarlo al corazón de todos los hombres. Recemos y pidamos para que los sacerdotes, el Papa y los obispos seamos fieles a la misión que Cristo nos encomendó. Porque solo si somos fieles a esa misión podremos transmitir la verdad que nos hace libres. Pero junto con rezar
hay algo que debéis hacer. Y es que cuando uno tiene sed, va a buscar agua que le refresque y sacie esa sed que tiene. Cuando uno tiene necesidad de la verdad que es Cristo, no puede buscar la salvación ni sanar su sed en agua sucia. Y en agua sucia es cuando deliberadamente tú buscas sacerdotes que no te complican la vida, pero que tampoco te dan lo que necesitas, que es la verdad de Cristo. O buscas sacerdotes que no me riñan y que por lo tanto me digan no pasa nada. Si tú sabes que sí que pasa, no vayas a buscar donde no vas a encontrar. Ve a buscar donde te van a iluminar la conciencia, donde van a ser fieles a la verdad que es Cristo, donde te van a transmitir aquello que necesitas para encontrar la salvación. Eso por una parte. Por otra, te tienes que complicar la vida, porque hay muchos laicos que quieren llevar una vida comodona y fácil. Necesitan alimento, pero no quieren ir a grupos. Necesitan alimento espiritual, pero no quieren recibir charlas. Eso no puede ser. Para poder alimentarte, tendrás que complicarte la vida, sacrificando tu tiempo libre, intentando priorizar para darle importancia a lo que es importante y cuidar también tu alma. Porque hay muchos que solo cuidan el cuerpo, pero se olvidan de cuidar el alma. Y si no alimentas tu alma, la tendrás raquítica. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, decía que no podemos tener el traje de nuestra primera comunión. Vamos, que a ninguno de nosotros físicamente nos coge el traje de nuestra primera comunión, salvo que haya hecho un año, como mucho, que la hemos celebrado. Si no nos coge físicamente, tampoco espiritualmente. Nuestra fe tiene que madurar. Y para que madure y crezca, es necesario que nos formemos. En primer lugar, en la contemplación, en la práctica de los sacramentos, que es donde contemplamos el misterio de Dios. Pero que también nos formemos leyendo libros, escuchando charlas, yendo a grupos. Es que me quita tiempo. Pero es que pierdes tiempo para ir a jugar al pádel, o es que pierdes tiempo para ir al gimnasio, o es que pierdes tiempo para ir a la peluquería, porque te merece la pena, sacrificas el tiempo. Si no cuidas tu alma, vas a enfermar. Y si enfermas y tu alma está anémica, no vas a encontrar fuerzas para luchar. Y no hay una enfermedad peor que la del alma, porque cuando tu alma está herida y no encuentra la sanación, todo el cuerpo se resiente. Y no encuentras esperanza, ni tienes ilusión por las cosas. Por más que te vaya bien la vida y tengas un montón de dones, te sientes insatisfecho, porque te falta lo esencial, que es el amor de Dios, y que el Señor alimente tu alma. Por lo tanto, reza y pide por los sacerdotes, pero también complícate la vida, porque no puedes vivir pensando que no necesitas formarte o que no necesitas alimentarte de Cristo. Si no te alimentas, tu alma, seguro que más pronto o más tarde, enfermará. Y si enferma y no vienes a Cristo, ¿dónde vas a encontrar la sanación? En tercer lugar, hemos escuchado cómo el Señor se quería llevar a sus discípulos a descansar, porque no solo somos cuerpo, también somos alma. Pero ve que su pueblo anda extraviado como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Sentir compasión. Compasión de los que sufren, compasión de la necesidad de aquellos que sufren. El Señor tiene cintura. Muchas veces, cuando uno practica deporte, le dicen, le han roto la cintura, porque le han hecho una finta y se ha comido la finta y le han dejado a un lado. Tener cintura es aprender a cambiar el paso. Tener cintura es ojos para ver la necesidad del otro, ponerte en el lugar del otro y cambiar tus planes, cuando no son esenciales, lógicamente. ¿Cuántas veces en la vida somos inflexibles? Nos hemos hecho un plan y nada va a cambiarme ese plan, pero a lo mejor tienes que cambiar porque la necesidad lo impone, porque está sufriendo una persona que te necesita o porque has recibido una llamada de alguien que requiere algo de ti y aunque te cueste, aunque te importune, te tienes que preguntar, ¿qué querrá Dios de mí? ¿No querrá el Señor que me sacrifique? ¿No querrá el Señor que cambie mis planes, que
se pueden cambiar porque no son esenciales, con tal de ayudar al que está sufriendo, de practicar la caridad con aquel que me necesita. ¿Cuántas veces, cuando nosotros sufrimos, pedimos que nos ayuden, pero cuando son los otros los que sufren y piden nuestra ayuda, nos mostramos inflexibles, no tenemos cintura, nos hacen un quiebro y somos rígidos y no cambiamos porque simplemente nos es incómodo pensar en el otro, ponernos en el lugar del otro, tener caridad y misericordia con el otro que sufre y me necesita. Cristo sintió compasión. Sabía que los suyos necesitaban descansar. A él le apetecía descansar con ellos, pero estaba por encima la salvación de las almas, de aquellos que andaban como ovejas que no tienen pastor. Y él cambió los planes. Aprende tú también a cambiar tus planes, poniéndote en el lugar del que sufre y te necesita, para de esa manera sentir misericordia y compasión de aquel que es Cristo, que sufre y pide tu ayuda, tu auxilio, tu misericordia. Que el Señor pueda contar con nosotros.